Qué impresión cuando al visitar el Zócalo de la Ciudad de México puedes admirar la Torre Eiffel. O el orgullo que deben sentir los compas argentinos al mirar la Gran Pirámide de Giza en los barrios de Buenos Aires. O por qué no ir a echar una cheve al malecón de Mazatlán mientras admiramos la Casa de la Ópera. Suena bien pendejo, ¿verdad? Bueno, eso es porque los monumentos siempre tienen un contexto, un lugar y un tiempo que les da sentido en la historia. Y si los movemos de ahí, pierden su esencia y su razón de ser. Hoy quiero contarles sobre un hecho que, aunque pasó desapercibido para muchos, va en contra de todo lo que representa la arqueología y el trabajo que nosotros, los arqueólogos, realizamos. Se trata de la reubicación de un conjunto arquitectónico en las inmediaciones de Calakmul, Campeche, mismo que de acuerdo al INAH muestra los estilos arquitectónicos Río-Bec y Chenes, y que estaría vinculada a la ciudad maya de Balancú, que a su vez dependía de Calakmul entre los años 250 a 600 después de Cristo. Recuerden este dato porque resultará importante posteriormente. La noticia la dio a conocer el INAH en su boletín 528. Una decisión que para muchos, incluido yo, va en contra de los principios básicos de conservación del patrimonio. Y como criticar las acciones de los funcionarios del INAH da muchísima sed, permítanme remojar el gaznate antes de empezar. Ahora sí, continuemos. Por si me ves fuera de México o no sabes qué es el INAH, es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la dependencia encargada de la protección, conservación, investigación y difusión del patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico en nuestro país. Conservar, proteger, investigar y difundir. Esas son las funciones sustantivas del INAH. Funciones que ha realizado en la medida del presupuesto que se le otorga, de manera excepcional y con un alto compromiso por parte de sus trabajadores durante más de 80 años de historia y que actualmente pareciera estar olvidando en favor de decisiones políticas. Se trata de 4 estructuras que están siendo desmontadas piedra por piedra para ser reubicadas en la estación del tren de Calakmul, a 3.5 kilómetros de su lugar original, para hacerlas parte de un museo interactivo. No me lo tomen a mal, la idea del museo me parece genial, pero la reubicación va en contra de las propias directrices del INAH y de todo aquello que aprendemos en las escuelas de antropología. Lo anterior está alineado con tratados internacionales que México ha firmado, como la Convención de la UNESCO y los principios de Nara, que establecen que mantener los monumentos en su contexto es fundamental para su preservación y autenticidad. Lo más alarmante desde mi punto de vista, y según el boletín, es que teniendo una planta de restauradores reconocidos a nivel internacional, el INAH no ha enviado a ninguno a supervisar la reubicación, lo que puede comprometer gravemente la integridad de los monumentos. De acuerdo al arqueólogo Ramón Carrasco, director del proyecto Calakmul entre 1993 y 2015, quien amablemente accedió a platicar conmigo sobre el tema, la estructura en cuestión ni siquiera es de estilo Chenes o Río-Bec, ya que él considera que es una estructura posterior a estas tradiciones, hacia el año 900 después de Cristo o incluso más tardía, por lo que de ninguna forma estaría vinculada a la ciudad maya de Balancú, como asevera el INAH. De confirmarse las sospechas de Ramón Carrasco, dejaría en entredicho el rigor científico con el que el INAH ha realizado todas las investigaciones recientes en la región, así como la seriedad con la que actualmente desarrolla sus funciones sustantivas. 3 preguntas quedan sin responder. ¿Quién autorizó esto y cuál es la justificación? ¿Por qué no hay un posicionamiento por parte de arqueólogos y restauradores? Y finalmente, ¿por qué la política parece ser más importante que el patrimonio de los mexicanos? Sea cual sea la respuesta, lo que queda claro es que el INAH necesita urgentemente un cambio generacional que garantice decisiones acertadas que cumplan con las normativas vigentes. Nuestro patrimonio merece respeto. Gracias y hasta la próxima.